¿Te han decepcionado los reyes españoles? A mí o a la triste. El código de la triste implica morir por un rey al que desprecia. Yo he visto gente morir por causas que despreciaba, pero era su deber hacerlo. Yo no tengo ni un objetivo moral, hacer mejor el mundo. No. Me gusta contar historia. Ni siquiera hoy Estados Unidos es lo que era España entonces. Éramos la potencia más poderosa del mundo. El franquismo contaminó con la propaganda imperial cosas absolutamente admirables. Y por otra parte, cuando vino la democracia, lo que hizo fue, se arrinconó todo esto porque estaba contaminado. En vez de limpiarlo, esto suena España, tercios, imperio, tal, suena franquismo, fuera, a la basura, ¿no? No es casual que la extrema derecha y la extrema izquierda hayan atacado el libro, sí. La extrema derecha porque habla de la Inquisición, de toda la parte negativa de España, que la hubo. La extrema izquierda porque habla de la parte positiva, que también la hubo. Sin Quevedo nunca habría existido la triste. Uno entiende España leyendo a Quevedo. Leyendo a Cervantes, entiendes la parte melancólica y noble, y leyendo a Quevedo entiendes la parte cruel, mordaz, lúcida, satírica y amarga de la España oscura. Y Cervantes tiene la virtud de llevar al lector al lugar en el cual desarrolla su acción. El español que se siente lejos del Estado, lejos de los poderes, que se siente librado a su suerte y la de sus compañeros, es la historia de España desde Aníbal hasta ahora mismo, ¿no? Hasta la Dana, hasta la inundación o hasta los incendios de este verano, ¿no? Lo peor es no comprender. Cuando viene un desastre, dicen, a ver, Dios, el gobierno, ¿quién tiene la culpa de esto? Buscas un culpable. Cuando has leído, sabes que son las reglas, que el mundo es eso. Los libros son mi analgésico, mi consuelo, ¿no? El ser lector me ayuda incluso a envejecer y espero que me ayude a morir. Dice a la triste que el viento del siglo va a llevarse todo por delante, que pasará el tiempo de los leones y llegará el de las hienas y los chacales. Hola, soy Berna González Harbour, creo que ya me conocéis y ya conocéis este podcast ¿Qué estás leyendo?, que es el podcast de libros del país. Hoy estamos con Arturo Pérez Reverte y con su nuevo libro Misión en París. Está regresando el espadachín más famoso de los tercios españoles y vamos a hablar sobre ello. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotros. Hola Arturo. Hola. Bueno, bienvenido. Te diré que es la primera vez que hacemos este podcast que estás leyendo en vídeo, con lo cual es un honor inaugurarlo en imagen. Claro que sí. Gracias. Y te van a poder ver en YouTube, aparte de escuchar en todas las plataformas. Y antes de empezar, yo tengo una pregunta muy inicial sobre este Misión en París. ¿Crees que le habría gustado a la triste leer esta aventura? Supongo que sí. Es una forma de reivindicarlo, ¿no? A él y lo que él simboliza. Esos anónimos soldados y no soldados, esa gente de a pie de infantería que durante tanto tiempo, durante tantos siglos, luchó, penó, sufrió, pagó impuestos para que los grandes, es decir, los reyes, los válidos, tuvieran su lugar en la historia. Esa gente que estaba debajo, porque recordamos el siglo de oro, a través de sus obras, de las obras de teatro, la pintura, las grandes hazañas bélicas, políticas y militares, pero no olvidamos que lo que había debajo era una masa enorme de la fiel infantería, tanto militar como no militar, que fue la que realmente sostuvo sobre sus espaldas aquel esfuerzo, la que hizo grande a España en ese momento, la que la expandió por el mundo, la que la puso de moda en el mundo, fue esa sufrida gente anónima. Y a la triste simboliza justamente a esa gente anónima. Y además a la triste leía, o sea que podemos ser un poco fan. Cuéntanos, no sé si preguntarte, vuelves después de 14 años de este A la triste, que lo tenías dormido, no sé si preguntarte por qué lo dejaste tanto tiempo o por qué has regresado ahora. Bueno, puedo responder sin ningún problema. Lo dejé porque me absorbía demasiado. Yo tenía otras novelas que quería contar, había otros mundos que quería contar. Yo soy un tipo que cuenta historias y tenía historias por contar. Pero la triste llevaba 7 contadas y me absorbía demasiado. Requería mucho esfuerzo, mucho trabajo y voy a librarme un poco de él, he cumplido. No lo odiaba como Conan Doyle a Sherlock Holmes. Yo realmente lo quería y lo sigo queriendo mucho, ¿no? Pero dije, voy a descansar un poco de él para hacer otras cosas. Pero bueno, ha pasado el tiempo, he hecho otras cosas. Ahora hay cosas que quiero hacer también diferentes, pero lo que me quede todavía de vida operativa,
pero dije, van a cumplirse 30 años de Primera a la Triste, 15, 14, 15 del segundo, y hay mucha gente que me reclama continuamente, lectores, a ver si sigue con A la Triste o toda la Triste. Y bueno, entonces creo que es el momento adecuado, todavía estoy en condiciones de poder escribir, de recuperar. Vamos a situarlo para que nuestros espectadores y oyentes lo sepan. Te has ido a las guerras de religión, te has ido a La Rochelle, lo has llevado a La Rochelle, y al enfrentamiento entre los hugonotes y Richelieu. Sí. ¿Por qué ese lugar, ese momento, ese episodio? Bueno, la idea mía, es una idea que tengo desde para mí los mosqueteros son fundamentales, los tres mosqueteros. Los leí con 10, 8, 9 años, hasta los 10, después lo he leído muchas veces y marcó mi vida en muchos sentidos. Me marcó en cuanto a visión del mundo, me marcó en cuanto a la mujer. Milady para mí fue fundamental, lo sigue siendo todavía, es un personaje que ha marcado toda mi vida y todas las mujeres de mis novelas. Y entonces, bueno, y para mí es un libro que ha estado siempre conmigo, ¿no? Entonces yo siempre dije, bueno, a ver si consigo hacer un día coincidir el origen de todo, que son los mosqueteros. Yo nunca había escrito A la Triste, sino había leído Mosqueteros de jovencito, ¿no? Con A la Triste. Y pues me di cuenta que había un momento que era el asedio de La Rochela, que lo cuenta muy bien Dumas en su novela, que podía hacerlos coincidir. Entonces inventé una misión en París y en La Rochela para La Triste y sus compañeros que coincidieran con los mosqueteros. Pero claro, el miedo era irse al pastiche, que fuese una parodia, ¿no? Yo quería que fuese natural. Sí, y además es que le sitúas a La Triste frente a Athos, pero cuando ellos quieren templar las cosas, Íñigo, con toda su vehemencia juvenil, se va a topar con D'Artagnan y la suya, ¿no? Y hay una cosa que quería remarcar, y es que, claro, Athos es francés y se bate a la francesa, es decir, mirando más pendiente de hacer bonita figura ante la gente que mira. Mientras que A la Triste es un español que lo que quiere es sobrevivir. Para él la espada es un medio de ganarse la vida. Entonces él se pelea en plan guarro, en plan con todos los trucos sucios de los oficio. Entonces esa idea que tenía en la cabeza de enfrentar a un Athos elegante con un A la Triste más sucio, más oscuro, me apetecía mucho. Y bueno, y por eso hay un enfrentamiento de ellos que el lector ya verá. Sí, además me da la impresión, ambos bandos, o sea, A la Triste y sus hombres y Athos y los suyos, me da la impresión de que están enemistados, pero en el fondo comparten principios, comparten valores, comparten unos códigos de honor. Me da la impresión de que podían ser enemigos o también amigos, ¿verdad? Es que un enemigo no es igual que un adversario. Un enemigo es aquel que te odia y te mata odiándote. El adversario es aquel que se enfrenta, te mata, pero te mata con respeto, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, es verdad que, claro, es que se reconocen. Yo he aprendido en la vida, cuando era reportero, que también tú lo fuiste, y coincidimos en un par de sitios interesantes en aquellos tiempos, aprendí a reconocer a la gente, ¿no? A darte cuenta de quién es el peligroso, el respetable, verlos venir ya de lejos. Aquel, cuidado con aquel o ese con él. Entonces, ellos se reconocen, ¿no? O sea, son distintos, son franceses, españoles, cada uno tiene su mundo, pero se reconocen entre ellos, saben que son gente de la misma casta. Entonces, y eso crea un entendimiento incluso entre amigos que lo hace muy interesante. Es mucho más interesante enfrentarte con un adversario que te respeta que con un enemigo que te odia, sin duda, ¿no? Entonces yo prefiero los adversarios que te respetan, y este es el caso concreto. Claro que sí. Me gusta mucho un momento en el que describes cómo el rey Luis XIII llega allí a La Rochelle o a esa zona en su guisa de militar, y lamentas, o A la Triste lamenta, que Velázquez nunca pueda pintar a nuestro rey, a Felipe IV, porque si sales a cazar, o creo que dices a los toros. ¿Te han decepcionado los reyes españoles? A mí o A la Triste. Venga, tú me entiendes. No, vamos a ver. Desde Carlos V, que el retrato de la batalla de Bulwer, que hay un retrato que creo que fue Tiziano, recuerda, creo que fue Tiziano quien lo hizo, no ha habido un rey español en el campo, no había un rey español en el campo de batalla, ¿no? Entonces, A la Triste deplora, ¿no? Claro, es que ahí se da una cosa para mí muy interesante. A la Triste no ama a su rey. Él no cree en su rey. De hecho, cree que es un rey incompetente, una monarquía corrupta, pero es su rey. Es claro, su rey. Le debe obediencia. Es tu rey, ¿no? Entonces, el código de la Triste implica, o sea, morir por un rey al que desprecia, ¿no? Y eso es perfecto. Yo he visto gente morir por causas que despreciaba, pero era su deber hacerlo, o lo creían su deber, ¿no? Entonces, ese aspecto es muy interesante, y en La Triste se desarrolla a menudo y se toca a menudo ese tema. Y es el caso, La Triste ve al rey francés en el campo de batalla y dice, ojalá mi rey fuera como este, que estuviera con coraza luchando en el campo de batalla, ¿no? Pero sigue siendo leal a su rey, ¿no? Y mataría por su rey. Entonces, eso es tan español, tan propio de él, que me gusta mucho, y he intentado que eso quedara muy claro.
claro. Es capaz de morir por un rey al que desprecia, y eso es muy importante. ¿Cuánto hay de Arturo en A la triste? Algo hay. No, es un error buscar al autor en los personajes, porque una novela es una ficción y uno la construye, es verdad, nadie puede lo que no tiene. Uno deja unas gotitas de sí mismo en todo lo que hace, hombres o mujeres, pero es verdad que el resto es ficción y lo rodeas tanto que ya no te puedes reconocer en ello. Pero es cierto que A la triste supongo que sin mí sería difícil contarlo, ¿no? A la triste se beneficia de una vida que es la mía. Yo he vivido primero la leí desde niño muchísimo, después viví 21 años en lugares que tú conoces también como yo, donde el mundo es diferente al mundo este en que vivimos aquí, ¿no? Entonces todo eso es mi capital, y entonces y después las canas, el mes que viene hago 74 años, la experiencia, las canas, todo eso es una mochila que llevas y de ahí vas sacando el material con el que nutres tus personajes. Entonces, A la triste se beneficia de esa mirada, ¿no? Entonces no soy yo, pero es cierto que mira como yo. Mira como yo, y algunas de sus crueldades o sus remordimientos son los míos. Se los he prestado, se los he dado en préstamo, digamos. ¿Y por qué elegiste en general para tu serie esa época, el siglo de oro, esos personajes? ¿Por qué te fuiste hasta ese momento histórico? Las razones son varias. No se explica el español sin entender el español entonces. Y después es que fue nuestra gran... O sea, éramos lo que nadie fue nunca, ni siquiera hoy Estados Unidos es lo que era España entonces. Éramos la potencia más poderosa del mundo. El español era la lengua que todo el mundo quería hablar, como era el inglés. O sea, la moda española, el teatro español de Calderón y de Lope y de Tirso era imitado en todas partes. Corneille y Racine y Molière lo que hacen es imitar el teatro español. Éramos la gran referencia mundial, ¿no? Y todo eso ha sido, como todo eso fue, digamos, el franquismo se apropió de muchas cosas, ¿no? Y también de esto. El franquismo contaminó con la propaganda imperial, con su sello contaminó cosas absolutamente admirables. Y entonces, y por otra parte, cuando vino la democracia, lo que hizo fue, se arrinconó todo esto porque estaba contaminado. En vez de limpiarlo, esto suena España, tercios, el imperio tal, suena franquismo, fuera, a la basura, ¿no? No, en vez de limpiarlo, lo arrinconaron. Y después, claro, también hay partes negativas, ¿no? Que es la leyenda negra, que en parte es real, la Inquisición, las expulsiones de moriscos y de judíos, todo eso, la crueldad evidentemente, hay muchas cosas, ¿no? Entonces yo quería recuperarlo, yo quería devolver al presente un siglo de oro que fue brillante y oscuro, que fue cruel y maravilloso, que fue feliz y desgraciado, o sea, con lo bueno y con lo malo. O sea, fíjate, no es casual que la extrema derecha y la extrema izquierda hayan atacado el libro siempre. La extrema derecha porque habla de la Inquisición, de toda la parte negativa de España, que la hubo. La extrema izquierda porque habla de la parte positiva, que también la hubo. Entonces, es muy significativo eso. Ahora iremos a esos libros, que has traído algunos y los tenemos sobre la mesa. Antes todavía quería hacerte alguna pregunta más sobre Misión en París. Y es que tú has encontrado un terreno literario que es el terreno real, que es el choque entre las ambiciones de esos hombres, sus principios, sus valores y la cruda realidad, que no les llevan las pagas, que, bueno, lo que acabas de describir. ¿Es un territorio literario que has elegido? ¿Es un territorio real? ¿Cuánto hay de literario y de real? Es muy español. O sea, el español al que no se le pagan las pagas, al que se le deja abandonado cuando vienen los desastres, el español que se siente lejos del Estado, lejos de los poderes, que se siente librado a su suerte y la de sus compañeros, es la historia de España desde Aníbal hasta ahora mismo, ¿no? Hasta la Dana, hasta la inundación o hasta los incendios de este verano, ¿no? Entonces eso es un tema que lo tengo ahí, ¿no? Entonces, claro, hay una cosa que siempre a España a veces dice, Dios, que llueva napalm, que nos vayamos, que merecemos, o sea, te cabreas con los españoles y contigo mismo y con lo que hay, ¿no? Pero de pronto, hay una Dana, hay una pandemia, hay unos incendios y te das cuenta de que esa gente que estaba ahí y tal, a la que ni siquiera mirabas, el tío que está apoyado en la barra del bar, la señora que está tal, sacan de sí mismos una grandeza, una generosidad, una valentía, una solidaridad que no se veía antes, ¿no? Y resulta que en las tragedias los españoles somos mejores que en las bonanzas, ¿no? Y es una desgracia, es una paradoja, pero es verdad, ¿no? Las desgracias nos hacen mejores. Cuando hay una tragedia,
los españoles reaccionan con una lealtad y una solidaridad extraordinarias, ¿no? Y entonces eso, claro, como nosotros estamos acostumbrados a ver desgracias, yo paso mucho tiempo viendo tragedias en el mundo, ¿no? Te das cuenta de que hay una diferencia. Es que el español, que tiene muchos defectos, tiene muchísimas virtudes, ¿no? Y asombrosamente, como te digo, es la desgracia, la infelicidad la que hace que esas virtudes afloren con más frecuencia. Y eso es lo que está en Alatriste. Alatriste también arranca de eso, ¿no? Como la gente en los momentos peores, abandonada y desgraciada y tal, como se revela con una dignidad y una grandeza extraordinarias, ¿no? Entonces, a veces España te hace cabrearte y de pronto España a veces te hace emocionarte, ¿no? Y eso también, esa contradicción también es muy española. Y eso está en Alatriste. Eso es Goya, que creo que compartimos ese amor por ese Goya que supo pintar esa dicotomía, ese pulso. Arturo, ¿cómo te hiciste lector? Porque tuve mucha suerte, crecí en una casa con biblioteca. Mis padres eran lectores, entonces yo crecí rodeado de libros. De hecho, yo recuerdo que yo jugaba con soldaditos de plomo y de plástico y usaba los libros de la biblioteca de mi padre o de mi abuelo para hacer casas, calles y tal, y ciudades en el suelo, y entre ellos mover los soldaditos. Leí desde niño. Entonces, claro, pues eso es... Descubrí que lo bueno que la lectura te ayuda a comprender. Después tuve la suerte que hice el bachillerato de letras, latín y griego. De latín hice 9 años de latín y 4 de griego. Y claro, todo eso te da una visión, te acerca a mitos, te acostumbra a recurrir a los libros como explicación del mundo. Y cuando después fui reportero y anduve por el mundo y vi cosas, yo iba preparado. Yo decía, claro, esto es Troya, esto es tal, esto es la Ilíada, esto es la Anábasis de Jenofonte, esto es el Quijote derrotado, esto es los Molinos de Viento. Entonces, esas lecturas, esa mochila que llevaba de libros en la espalda me ayudó a entender. Tú y yo hemos conocido gente a la que la guerra se la ha llevado, la ha vuelto loca, los han desconcertado, los han arrastrado al desastre y a veces a la muerte, ¿no? Pero los libros me han mantenido siempre la cordura, lo que me ha mantenido siempre la cabeza fría y me ha permitido sobrevivir intelectualmente a las guerras, 21 años de guerra, es justamente los libros leídos, ¿no? Los que leí y los que había leído. Eso te ancla el poder. Claro, porque es que lo peor es no comprender. Cuando viene un desastre, dicen, a ver, Dios, el gobierno, ¿quién tiene la culpa de esto? Buscas un culpable. Cuando has leído, sabes que son las reglas, que el mundo es eso, entonces ves de una manera diferente la desgracia, incluso tus propias desgracias, te vuelves más estoico en ese sentido. Los libros para mí fueron fundamentales por eso. Sí, los libros son el mejor mapa del mundo, ¿no? Y además ayudan a envejecer. Ahora, fíjate, ya no sé lo que me queda como novelista, no sé, y como ser humano, no sé si me queda de vida 5, 6 años, un mes, no lo sé, ya estoy en esa zona gris, ¿no? Entonces, los libros, a lo mejor podía estar desesperado, no, Dios mío, estoy viejo, tal, pero no, los libros te ayudan a asumir que forma parte del proceso. Y los libros son mi analgésico, mi consuelo, ¿no? El ser lector me ayuda incluso a envejecer y espero que me ayude a morir. Y de eso se trata precisamente. ¿Alguna vez en electrónico o siempre papel? No, ¿alguna vez audio? Mi hija me regaló una vez un libro electrónico, pero aguanté yo soy de papel, necesito el papel, el peso del libro en la mochila, llevarlo en las manos, poder anotar, subrayar, necesito eso. Yo soy de un mundo, no estoy despreciando el moderno, pero es que yo nací en el 51 y mis abuelos nacieron en el siglo XIX, o sea, yo vengo de allí, mi mundo ya se está extinguiendo de una manera apacible, se está extinguiendo, el exterior no tan apacible, y los libros son libros a la antigua, igual que corrijo en pluma estilográfica, ese tipo de cosas y tal. Bueno, le he pedido a una persona, a Jacinto Antón, a quien conoces y que conoce muy bien tu literatura. Es uno de los nuestros. Claro, que nos hable de tu literatura. Vamos a escucharle. Bueno, pues ya estamos aquí con el nuevo Alatriste y hay que decir de entrada que a las 4 páginas ya vuelves a estar metido otra vez dentro de esas aventuras fantásticas del espadachín y de sus compañeros. Y la verdad, esta vez Misión en París es una novela apasionante de entrada, ya porque te ubica en el mundo de los 3 mosqueteros y nos lleva a relacionar a Alatriste y a Íñigo, su camarada y su amigo joven, pues con todo ese mundo de Dumas, de Athos, Porthos, Aramis, incluso, a ver, no quiero hacer spoiler, pero vamos a ver a D'Artagnan en la novela. Vamos a ver a Athos, vamos a ver a todos los mosqueteros, vamos a ver a Richelieu,
al señor de Treville. Estamos en ese mundo duversiano mezclado con el mundo de Alatriste. Y es muy divertido ver ese contraste entre el mundo afrancesado de los mosqueteros y el mundo rudo de los personajes que rodean a Alatriste, el mundo de los hidalgos españoles y de... Esto, la verdad es que lo borda, como otra vez Arturo Pérez Reverte lo vuelve a abordar. Y ya te digo, a los 4 o 5 páginas ya estás metido en la aventura, a la mitad de la aventura ya piensas que nunca has dejado de leer a Alatriste, nunca has dejado de tenerlo como firme compañero al lado con su espada y con toda su honra y con todos... Es bonito ver cómo Pérez Reverte, después de todo lo que ha pasado en estos años, esta es la 8ª novela de Alatriste, después de todo lo que ha pasado en estos años, cómo Pérez Reverte se ha convertido en un personaje controvertido, en cierta manera, con muchísima presencia en los medios. De todas formas, vuelve a la gran pureza original de Alatriste, y lo único que puedes sentir es el gran orgullo de cabalgar a su lado y de combatir a su lado en esta novela otra vez. Apasionado de Alatriste y absolutamente entregado a las aventuras, a la nueva aventura de Alatriste. Está llena de sorpresas y de momentos emocionantísimos que nos van a hacer recuperar lo mejor del personaje y lo mejor de Pérez Reverte. Bueno, ya has oído a Jacinto. ¿Y tú cómo defines tu literatura? Bueno, yo cuento historias. Yo no pretendo, yo no tengo ni un objetivo moral, hacer mejor el mundo, ni quiero, no, me gusta contar historias. Cuando era niño ya en el colegio me ponía con los compañeros y con el recreo les contaba historias, me escuchaban mis historias. Me gusta contar historias. Entonces, pues una forma de contarlas. Yo soy un escritor profesional, yo cuento historias y bueno, y los lectores las leen, ya está. No pretendo nada más, no quiero cambiar la historia de la literatura ni hacer mejor el mundo. Evidentemente en mis libros hay un principio moral, pero es el lector que tiene que ver si lo hay o no lo hay, es el que tiene. Yo no doy lecciones de nada, ¿no? Cuento. Por eso yo escribo, por eso acostarme cada noche de mañana tengo que hacer tal capítulo, y levantarte por la mañana y sentarte ante el ordenador y empezar a escribir, ¿no? Entonces, bueno, y eso tal. Y necesitas un dato, vas a la biblioteca, ves un libro, lo consultas, vuelves otra vez. Tal. Es maravilloso, o sea, cada día es como cada mañana emprender una aventura nueva y descubrir cosas nuevas, amigos y enemigos insospechados. Escribir es un acto. O sea, me da mucha pena la gente que no es capaz de escribir porque no saben lo que se pierden. Te entiendo perfectamente. Bueno, te he pedido 5 libros que te hayan ayudado a tu misión en París, y nos has traído de todo. Vamos a encontrar Quevedo, por supuesto, que no hemos hablado de Quevedo, pero quiero que nos hables ahora, Cervantes y varios más. Y has querido empezar con Vida de este capitán, de Alonso de Contreras. Cuéntanos. Sí. Pues es un capitán de verdad, es un tipo que estuvo en las guerras de la época, que navegó como corsario en el mar Mediterráneo, y un personaje es típico, el típico militar capitán de la época, y sus memorias son fundamentales, están muy bien escritas. Además el tipo las cuenta sin complejo ninguno, cuenta cosas que hoy sonarían atrocidades, políticamente incorrectas, pero en aquella época no lo eran, ¿no? Y bueno, y para mí fue fundamental leerlo, y después él me llevó a leer a otros militares como Duque de Estrada, como Miguel de Castro, que también habían contado sus memorias, y con ellos, digamos, fueron las lecturas con las cuales fui, digamos, ambientando al principio a Alatriste. Alatriste se nutre de esos capitanes, de esos militares que cuentan sus memorias, el lenguaje, y sobre todo la manera de ver el mundo, tan distinta a la de ahora. Nos traes también Los tercios españoles de Pavía a Rocroi, de Julio Albi, que creo que tenemos por aquí. Sí, ahí está, sí. Que es un libro del 99, posiblemente. No, es que ese libro lo edité yo. Claro, o sea, yo tengo una editorial que no he utilizado más que para 2 o 3 libros de amigos míos, se llama Balkan, y publiqué a Julio Albi, que era amigo, le pedí yo que hiciera ese libro. Entonces Julio hizo el libro de los tercios, yo lo publiqué, y para mí, aunque no influyó en Alatriste, porque Alatriste ya estaba en marcha, es un libro que tiene mucho que ver con el mundo de Alatriste, digamos. Quien lee ese libro, que ahora no sé quién lo edita ahora, no sé, pasó ya hace mucho tiempo a otros editores, quien lee ese libro entiende muy bien la mentalidad, el mundo en el que se movían los tercios famosos de infantería española, de la época de gloria hasta la época del ocaso. Tenemos también La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, un clásico de Bernal Díaz del Castillo. Cuéntanos. Ese es un libro extraordinario, es un libro que lo leí como muy jovencito, lo he leído varias veces, y para Alatriste me sirvió porque me permitió ver una vez más el lado de abajo de la trama, no la gran historia, sino la historia de la gente que está debajo, la gente anónima, ¿no? Es un libro extraordinario, escrito por un soldado que estuvo en México, cuenta la conquista de México de una manera absolutamente fría
y natural, con una prosa extraordinaria, y es un libro que debería estar en los colegios, debería ser un libro absolutamente, un clásico permanente de la educación española y de la vida española, y que desgraciadamente pues está medio olvidado, medio desconocido y medio apartado, y que casi nadie se refiere, porque claro, habla de la conquista de México y eso es políticamente incorrecto, pero es un libro extraordinario que recomiendo mucho, mucho. Bueno, y tenemos por último, y en primer lugar, diría, a Francisco de Quevedo. Hemos traído una edición de estas de los años 80 o 70 que hoy no podríamos ver sin gafas. Querías pararte especialmente en la poesía satírica. Sí. Y ahí ya te quiero preguntar, ¿por qué Quevedo? ¿Por qué le introduces en tus argumentos? ¿Por qué te acompaña? ¿Qué te aporta y qué nos aporta Quevedo? Sin Quevedo nunca habría existido La Triste. La poesía satírica de Quevedo me parece un alarde de todo, de lenguaje, de crítica de lucidez, de mordacidad. Además, lees un soneto de Quevedo de la época y parece que está hablando de la España de ahora. Hay cosas que no han cambiado para nada. Es de un talento feroz, cruel, extraordinario, ¿no? Entonces, cuando lo leí de joven, lo leí en el colegio, me dejó asombrado. Y después lo he ido leyendo con el tiempo. Y por eso lo metí en La Triste, es amigo de La Triste, porque sí. Quevedo es la mirada lúcida sobre esa España. La Triste es el soldado silencioso. Quevedo es el intelectual lúcido, agresivo y mordaz, que paga caro el precio de su osadía. Entonces, bueno, Quevedo, son de una belleza, y después el lenguaje de Quevedo es extraordinario. Ahí es donde se construye de verdad la lengua española, con el Quevedo, Góngora y Cervantes, pero sobre todo con el Quevedo de la época. Entonces es un libro fundamental, los sonetos yo recomiendo, sobre todo porque es que uno entiende España leyendo a Quevedo. Leyendo a Cervantes entiendes la parte melancólica y noble, y leyendo a Quevedo entiendes la parte cruel, mordaz, lúcida, satírica y amarga de la España oscura. Bueno, ¿y qué decir de Cervantes? Has elegido las novelas ejemplares, también tenemos aquí una edición de estas de lectura imposible a nuestra edad ahora. Cuéntanos, ¿qué te aportan las novelas ejemplares de Cervantes? Cervantes, o sea, igual que el Quijote me ha aportado una manera de ver el mundo, las novelas de Cervantes para La Triste me aportaron el ambiente, es decir, ahí es donde ves cómo la calle, la gente, el ruido, el sonido, la luz, el color, el ambiente, la calle, o sea, el escenario me lo da Cervantes. Cervantes, que era un observador extraordinario, además pateó mucho las calles y los lugares, cárceles incluidas. Entonces, leerlo me permite yo leo el Rinconete y Cortadillo, o leo El casamiento engañoso, y estoy allí, me lleva allí. Cervantes tiene la virtud de llevar al lector al lugar en el cual desarrolla su acción. Entonces, para mis novelas, todo lo que es el ambiente callejero viene directamente, y de otros libros, evidentemente, pero estos han sido los libros fundamentales. Hay una escena, me parece que no me acuerdo en cuál es ese, el casamiento engañoso, que bajan al río y suben del río después de bañarse por la noche, y no hay luz, ya el sol se ha puesto, la luz de la calle, y estás caminando con él, te hace caminar, eres otro personaje de la escena, ¿no? Esa magia, esa maravilla, esa manera de poder transmitirte el escenario en el que ocurren las cosas es mágica, y en las novelas ejemplares de Cervantes se manifiesta mucho. Sí. Aparte están bellísimamente escritas, sí, claro. Y Rinconete y Cortadillo, con toda la picaresca sevillana. Sí. Hay una novela mía sobre La Triste que es El oro del rey, que transcurre en Sevilla, que se nutre directamente claro, entre otras cosas, del Rinconete y Cortadillo. Hay una de las novelas ejemplares que es La fuerza de la sangre, si recuerdo bien, que yo siempre que me preguntan el origen de la novela negra, que si Dashiell Hammett, etcétera, la fuerza de la sangre. De acuerdo completamente contigo. Cervantes, o sea, un crimen y la propia víctima va a investigar. Pues mira, creo que esa escena que te he dicho que venían del río, creo que es en La fuerza de la sangre. No recuerdo ahora bien, hace mucho tiempo, pero no, Cervantes es extraordinario. Sí. Bueno, nos quedamos con todas estas recomendaciones, con tus lecturas. Vamos a escuchar las que nos hace esta semana Babelia. Soy Guillermo Altares, redactor jefe de Cultura de Babelia y del País. Quiero recomendar 3 libros, un clásico, una novedad y un tebeo. El clásico es Calle Este Oeste de Philip Sands, es un libro que salió hace unos 10 años. Philip Sands es un escritor muy interesante, un abogado experto en derecho internacional, y es un libro en el que se explica la génesis de la palabra genocidio y la génesis del concepto crímenes contra la humanidad, y a la vez cuenta la historia de su propia familia. Creo que no hay un momento tan relevante para volver a leer o para leer por primera vez el libro de Sands, por lo que está ocurriendo en Gaza, por la vigencia que ha tomado el término de genocidio.
Descubrí en una librería Las leyes de la caza de Pilar Fraile, me interesó, me lo he leído de un tirón. Es un libro que transcurre en una sierra donde hay animales feroces que pueden ser lobos, un niño que desaparece, una secta y una comisaria de policía con muchas cosas dudosas. Lo recomendaría muchísimo, creo que es un libro interesante, sorprendente y diferente. Y por último, he leído un tebeo que se llama Yo, Julio César, que es una reconstrucción súper precisa de la vida de Julio César, muy bien dibujada, con un tono de manga, aunque es un dibujante francés, y relata la historia de Julio César en primera persona. Empieza en la noche de los idus de marzo, en el que al día siguiente le iban a matar, y a partir de ahí repasa su vida desde su niñez, y también nos damos cuenta de por qué Julio César es un personaje cada vez más vigente y cada vez más importante. Es el personaje que simboliza el cambio de Roma de una república a una dictadura, y me pregunto si estamos viviendo uno de esos grandes cambios existenciales. Y ahora sí, vamos a despedirnos con un poema, y has elegido uno de Andrés Rey de Artieda, que fue soldado. Fue soldado, fue militar, luchó en las guerras de Flandes y estuvo en Italia. Es un personaje muy interesante y escribía muy bien, escribió teatro y escribió algunos poemas, y bueno, es muy poco conocido, le tengo bastante devoción, lo leí muy jovencito, lo he vuelto a leer y en Artista incluso lo he mencionado. Pero hay un poema de él que es este, que me gusta mucho, que es muy español. Es decir, son dos soldados españoles que están renegando, hartos de no cobrar, de las pagas del rey. Dice, mira, la próxima guerra va a ir su puñetera madre. Paso de todo aquí. O sea, que me olviden, me borro de esto, me vuelvo a España y se acabó ya. Nunca más, nunca más. Y entonces dice el poema, dice, siga la gente mísera y perdida, digo los capitanes y soldados, ese infeliz género de vida. Coja el primer lugar el de las hileras, muera primero, trepe por el muro, gane mil estandartes y banderas, que yo dentro de España quiero estar seguro y no volver a combatir. Protesto, so pena de traidor, falso y perjuro. O sea, dice, nunca más vuelvo. Y termina diciendo, pues esos dos que osaron decir esto, a 6 días, cobradas 4 pagas y conforme razón, puestos a gesto, con solas sus espadas y sus dagas, cruzando nada un foso hicieron cosas que quiera Dios que en ocasión las hagas. Muchas gracias. Eso es España. Es que es España, no es España, ¿no? Es eso que decíamos antes, el español, que a pesar de todo al final va y cruza el foso. Bueno, muchas gracias, Arturo, ha sido un placer. Gracias a todos los que estáis ahí, los que estáis escuchando, los que nos estáis viendo. Y por último y para acabar, te quiero pedir que nos dediques el libro a ¿qué estás leyendo? Claro. Este podcast de Libros del País. Claro. Me gustó mucho verte otra vez, Berna. Me traes recuerdos de los tiempos, éramos jóvenes y audaces. Bueno, muchas gracias. Gracias, Berna, gracias.